Bienvenidos a este vídeo en el que queremos ofreceros una panorámica sobre el origen, la historia y la evolución de la acuarela, así como un repaso de las aportaciones y el desarrollo que los grandes maestros de la pintura han realizado en este medio tan versátil como fascinante. Antes de entrar en materia, unas consideraciones sobre la pintura en general y sobre la acuarela en particular. La pintura necesita en esencia dos elementos. Por un lado el pigmento, que es el color, y por otro lado el medio o vehículo que lleva ese pigmento a la superficie sobre la que queremos pintar y lo deposita de una manera estable. Los pigmentos tradicionalmente han sido siempre de origen natural, sea minerales, vegetales o animales. Pero hoy en día la mayor parte, por no decir todos los pigmentos que se utilizan para elaborar, fabricar las acuarelas, óleos, gouache, témpera, acrílicos, etcétera, a nivel industrial son de origen sintético. Y esto no les resta calidad, sino que muchas veces aumenta su durabilidad, su resistencia a la luz, su capacidad de coloración, su sostenibilidad en el tiempo y también abarata mucho su coste, porque muchos de estos pigmentos son escasos en la naturaleza, los naturales. En cuanto a los medios, el vehículo categoriza los dos grandes tipos de pintura. Por un lado, los medios acuosos, es decir, los solubles en agua, son los que se emplean para fabricar las llamadas pinturas al agua, entre las que se encuentra la acuarela, la témpera, el gouache y el acrílico, fundamentalmente. Y por otro lado, los vehículos oleosos, que son solubles en aceites y que se emplean para fabricar todas las pinturas al óleo. En la composición de la acuarela, como hemos visto en cualquier otro tipo de pintura, podemos distinguir el pigmento, ya sea de origen natural como sintético, y el medio, que en el caso que nos ocupa está compuesto por un aglutinante, la goma arábiga y una serie de aditivos como la glicerina, el jarabe de maíz o la miel, la destrina y el dispersante, que le confieren estabilidad y cuerpo y mantienen una humedad y estabilidad adecuadas. Pero no obstante, se pueden adquirir acuarelas profesionales con pigmentos naturales y también se pueden comprar estos pigmentos en forma de polvo para fabricar nosotros de forma casera las acuarelas. El aglutinante o vehículo en el que el pigmento de la acuarela está incluido o disuelto es la goma arábiga, mientras que en otras pinturas al agua se utiliza la yema de huevo o algún tipo de cola o apresto industrial. La goma arábiga es un polisacárido de origen natural que inicialmente se extraía de la acacia nilótica y que actualmente también se puede extraer de otros tipos, de otras especies de acacia, como la acacia senegal y la acacia seyal. Cuando se realizan cortes en la corteza de estos árboles, hay una respuesta de cicatrización que se conoce como gunmosis y que consiste en la secreción de una resina que repara dichos cortes. Esta resina después se puede recolectar a mano cuando está seca. Hoy en día tenemos acuarelas disponibles en una gran variedad de presentaciones. Como hemos comentado, podemos comprar los pigmentos en polvo, tales como están aquí, pero también tenemos acuarelas en pastilla de diferentes tamaños. Esta sería más grande. Acuarelas en tubo, que tiene la consistencia de una pasta y se usan más para pintar acuarelas de gran formato, mientras que las pastillas son muy adecuadas pues, para pintar acuarelas de pequeño formato o llevarlas de viaje.
También tenemos acuarelas en barritas acuarelables o lápices acuarelables, rotuladores que dejan una marca acuarelable también, diluible con agua, y también acuarelas líquidas. El resultado de todo ello es que nosotros podemos combinar diferentes cantidades de agua con estos tipos de acuarelas y para obtener también diferentes resultados. En las etiquetas de las acuarelas, sean en pastilla o en tubo, hay alguna información que es útil de vez en cuando revisar. Los detalles más importantes son la resistencia a la luz, cuyo código de valoración depende a veces de las marcas, el grado de opacidad o transparencia una vez aplicada sobre el papel, la capacidad tintórea, el sello AP de aprobación toxicológica y otras informaciones como la composición de los pigmentos y la serie dentro de la marca, que está relacionada con la dificultad de obtención del pigmento y por lo tanto también con el precio. Emprenderemos ahora un viaje virtual para conocer la evolución de la acuarela, o más concretamente de la pintura al agua, a través de la historia. La pintura al agua se empezó a utilizar probablemente desde las primeras manifestaciones artísticas pictóricas de que tenemos constancia, en el Paleolítico. Restregada con los dedos o mezclada con saliva y escupida contra las rocas, dibujada y fijada en las piezas de cerámica, estampada en delicadísima seda, en preciosos papiros o en antiguos códices de pergamino, extendida en grandes superficies de yeso sobre paredes o tumbas, o aplicada sobre papel con finísimos pinceles de Marta o con brochas de 10 centímetros, con el soporte seco o húmedo, representando motivos y escenas reales o imaginados y abstractos, independientemente de las escuelas y la ortodoxia de cada técnica, la acuarela ha sido siempre un instrumento fiel y versátil al servicio de la expresión que los artistas de todas las épocas nos han transmitido. El Renacimiento marcó realmente un antes y un después en la evolución de la acuarela como técnica pictórica. Etimológicamente, la palabra acuarela proviene del italiano. Los italianos utilizaban esta palabra aquarello para designar una bebida hecha con orujo diluido en agua, y a partir del Renacimiento, de las obras de Durero, se adoptó este término para designar también la acuarela, puesto que el pigmento con el aglutinante de la resina vegetal, de la goma arábiga, se diluía mucho en agua hasta formar una capa completamente transparente. A lo largo de la Edad Media ocurrieron tres hechos que marcaron en gran medida la evolución de la acuarela. El primero de ellos fue que muchos emperadores, empezando por Carlomagno, se rodearon de grandes artistas del dibujo para iluminar, como ellos llamaban, los códices de pergamino, y crearon una gran cantidad de libros con bellas ilustraciones pintadas a la acuarela transparente y mezclada también con acuarela opaca, con gouache. Así que se desarrolló mucho esta técnica pictórica como medio auxiliar para decorar y para ilustrar los libros y los manuscritos. También en China, a lo largo de la Edad Media, se desarrolló mucho esta técnica, en parte por la invención del papel en el siglo II, que también contribuyó a la creación de libros bellamente ilustrados. El otro factor que influyó durante la Edad Media fue el gran auge de la pintura mural al fresco, porque se aplicaba el pigmento cuando estaba todavía el yeso húmedo
y en capas transparentes muy parecidas a cómo después se siguió aplicando la acuarela. Por último, el tercer hecho importante durante la Edad Media fue la introducción en Europa de la fabricación del papel traída desde China por los árabes. Así empezaron a desarrollarse fábricas tanto en Italia como, por ejemplo, Fabriano en el año 1276, como en Francia, la Casa Arches en 1492, un poco más tarde, para la fabricación de papel. Y entonces se empezó también a usar el papel para estas actividades artísticas y fundamentalmente para la realización de bocetos y dibujos de gran preciosismo a la acuarela. El primer gran artista de talla universal reconocida que desarrolló la técnica de la acuarela fue el alemán Albrecht Dürer, o Alberto Durero en su nombre españolizado. A Durero se le considera como padre de la acuarela occidental, puesto que entre su obra catalogada aproximadamente la mitad son maravillosas acuarelas realizadas con gran destreza técnica, brillantez y maestría prodigiosa, como se observa en sus numerosos apuntes sobre naturaleza, animales, flores, etc., así como en sus paisajes. En los tiempos de Durero se decía que las acuarelas tenían solo un valor documental, como simples apuntes para desarrollar en futuros cuadros al óleo. Curiosamente, esta subvaloración de la acuarela como pintura se ha mantenido hasta principios del siglo XX. Contemporáneo de Durero es el italiano Raffaello Sanzio, que utilizaba sistemáticamente la acuarela como base para sus bocetos de tapices y pinturas murales en el Vaticano. También fue usada con profusión por Federico Zuccaro. La primera gran escuela europea de acuarela con gran influencia de Alberto Durero sería la liderada por Hans Bol en Holanda. A pesar de esta incipiente irrupción en el panorama artístico, en esa época se utilizaba más la aguada como técnica auxiliar, pero maestros holandeses destacados como Hendrik van Averkamp, con sus paisajes invernales, o Adriaan van Ostade en sus escenas tabernarias, se sirven frecuentemente de una mezcla de acuarela y gouache. Por el contrario, los grandes maestros como Rembrandt, Van Dyck, Rubens o Rivera utilizaban más la aguada, consistente en un color sepia o pardo a partir de una mezcla de pigmentos basados en los tonos de tierras derivados de las agallas de roble, la tinta de calamar u otras sustancias colorantes parecidas. Posteriormente, comienza a desarrollarse el género del paisaje gracias a Claude Lorrain y sus paisajes de Roma, compuestos a partir de numerosos bocetos a la aguada realizados frecuentemente a partir de apuntes tomados directamente de la naturaleza. Contemporáneo de Claude Lorrain fue Nicolas Poussin, que alternaba sus estudios religiosos, mitológicos o de figura con paisajes en los que siempre aparecen figuras, pero teniendo el paisaje una relevancia muy por encima de ese asunto que se podría considerar casi anecdótico. Desde mediados del siglo XVII hasta bien entrado el siglo XIX, se produjeron una serie de circunstancias que influyeron notablemente en el desarrollo de la acuarela. La primera de ellas es que muchos países de Europa que tenían territorios conquistados y colonias por organizar, emprendieron grandes viajes de científicos, exploratorios y cartográficos que necesitaban ilustradores y buenos acuarelistas para transmitir de una manera fiel todo lo nuevo que iban encontrando, desde la fauna hasta la flora y hasta los paisajes. Ello motivó un auge extraordinario de la pintura naturalista, botánica y de animales. La segunda circunstancia fue que en la Inglaterra victoriana del siglo XIX los ingleses adinerados empezaron a realizar grandes viajes por países europeos, sobre todo por Italia y Francia. Y en estos viajes veían todos los paisajes y querían atesorarlos y traerlos de vuelta a sus casas,
por lo que empezó a haber un intenso mercado de compra de ilustraciones, tanto de acuarela como de grabados y aguafuertes. En estos viajes alimentaron pues el deseo de que los propios jóvenes ingleses británicos aprendieran a pintar acuarela, a pintar paisajes, y esta afición era de muy buen tono entre las familias británicas. De manera que todo ello contribuyó a una difusión extraordinaria del número de acuarelistas que viajaban por toda Europa, y como consecuencia de ello se dio la tercera circunstancia, que fue la producción de grupos o la formación de grupos de acuarelistas y de sociedades acuarelistas en Francia, en Italia, en España, en Barcelona y en Estados Unidos. En paralelo, durante todo este tiempo hubo un gran desarrollo de la acuarela tanto en China como en Japón. La acuarela ya se conocía desde antiguo en estos países, pero es ahora cuando aparecen los grandes maestros que desarrollan dos tipos de acuarela. Por un lado, la acuarela delimitada, bien precisa, con gran cantidad y profusión de detalles, que es la llamada Gongbi, y que se desarrolló sobre todo en China, y después la acuarela de manchas, que en Japón adquirió la forma original de sumie solamente con tinta china, mientras que en China se utilizaban acuarelas de color también. Grandes maestros como Kuibashi, Hiroshige, Hokusai son una gran muestra del desarrollo que tuvo esta técnica pictórica en el continente asiático. Sin embargo, por razones de tiempo, aquí no podemos desarrollarlo con toda su atención. En las expediciones científicas y geográficas que se realizaron en los siglos XVII y XVIII, había siempre un experto acuarelista como Leonardi en Italia o José Celestino Mutis y Juan Bautista Bru de Ramón en España, que dejaba un archivo gráfico fiel de cualquier exploración, planta o animal que se iba encontrando en el mundo conocido. Por otra parte, en Inglaterra, durante los siglos XVIII y XIX, se pusieron de moda los viajes a otros países europeos, sobre todo a Italia, de varios meses de duración. Estos viajeros adinerados querían llevarse un recuerdo de todo lo que veían y dieron lugar a un pujante mercado de grabados, aguafuertes, dibujos y acuarelas que llamaban vedutas o vistas. Muchos artistas como Antonio Canaletto, Van Vittel y Piranesi destacaron en la reproducción de las vistas o paisajes más típicos y elocuentes. Entre estos artistas destacó en Inglaterra Paul Sandby, y sus acuarelas son consideradas como las antecesoras de la acuarela moderna, tanto por su técnica como por su estilo. Otros artistas de este género paisajístico fueron David Cox, Cotman y sobre todo William Turner, que supone un punto de inflexión crucial en la historia de la acuarela. Pintó miles de acuarelas, logrando controlar la técnica a la vez que obtenía mucha rapidez y espontaneidad y efectos de luz, atmósfera y texturas completamente contemporáneos, anticipando la pintura impresionista. Otros artistas que ampliaron la temática y composiciones de las acuarelas fueron el suizo Henry Fuseli y el británico William Blake. Durante el siglo XIX, el desarrollo de la acuarela es imparable, pues no solamente atrae a artistas, sino también a ilustradores, caricaturistas, viajeros o figuras de la pintura como los del movimiento prerrafaelista, donde encontramos excelentes acuarelas de algunos de sus miembros, como Dante Gabriel Rossetti o William Holman Hood, en los que la técnica de la acuarela vuelve a sus antiguas raíces de los manuscritos medievales, dotando de cuerpo al color, haciendo una acuarela opaca con una gran riqueza cromática. La acuarela pasa de Gran Bretaña al continente gracias a algunos de sus acuarelistas más renombrados, como Richard Parkes
Bonington, amigo personal de Eugène Delacroix, que utilizará también con profusión la acuarela en sus bocetos y en los apuntes de sus viajes. Más importancia tuvo, si cabe, la Exposición Universal de París, a la que Inglaterra envió 114 acuarelas de primera fila que sorprenden gratamente a la crítica y al pueblo francés. En 1879 se crea la Sociedad de Acuarelistas Francesa, entre cuyos miembros están Eugène Lamy y Gustave Doré. En España es de reseñar la estancia del escocés David Roberts y el entusiasmo que Genaro Pérez Villamil mostró por esta técnica en sus viajes por toda la península acompañando a Roberts, quien hizo de la técnica una de sus constantes creativas. Destacan en esta época también José Tapiró con sus retratos africanos y José Villegas, pero fundamentalmente el que da a conocer y divulga tanto en España, Italia como Francia esta técnica es uno de los artistas más reconocidos e internacionales del siglo XIX, Mariano Fortuny, que sería uno de los impulsores de la primera asociación de acuarelistas nacida en España, en Barcelona, establecida en 1864. Tras la gran revolución que supuso a finales del siglo XIX el movimiento impresionista, la acuarela tuvo un papel relativamente pequeño cuando nos referimos a obras definitivas o a su elección por parte de los artistas de vanguardia. Como excepciones podemos mencionar a Paul Cézanne, Vasily Kandinsky, Marc Chagall, Paul Klee, Egon Schiele, Otto Dix, Georges Grosz o Émile Nolde. Sin embargo, los artistas de la acuarela, salvo raras excepciones, no participaron en el arte abstracto. Por el contrario, se mantuvieron distanciados de los estilos y movimientos que iban apareciendo durante la mitad del siglo XX, limitándose a incorporar a sus acuarelas la luminosidad impresionista, el uso provocativo del color y el contraste de los fauvistas o algún nuevo esquema compositivo. Debemos viajar hasta los Estados Unidos para constatar la revitalización del medio, pues son autores estadounidenses los principales motores de la evolución de este procedimiento. En 1866 se funda la Asociación Americana de Acuarela con nombres de artistas, con acreditados acuarelistas, sobre todo entre los que destacan Winslow Homer, con sus paisajes de los bosques de Maine y escenas ambientadas en el Caribe, y John Singer Sargent, verdadero maestro de la síntesis en sus paisajes interiores o retratos. El relevo de estos autores fue recogido por autores más contemporáneos como Georgia O'Keeffe, Lionel Feininger y Sam Francis. No ha cesado en Estados Unidos la expansión de la acuarela, contando en la actualidad con numerosas y muy activas asociaciones de acuarelistas que acercan este medio al gran público con exposiciones, congresos o talleres por toda su geografía. Espero que este repaso que hemos dado a la historia de la acuarela os sirva para confirmar la versatilidad y la grandeza que tiene este medio pictórico, y también para apreciar la variedad de estilos que se han podido desarrollar a lo largo de toda la historia. Esto nos tiene que servir de estímulo para pensar que la acuarela no es un fin en sí mismo y que es un medio extraordinario, muy versátil para dejar crecer y desarrollar toda nuestra creatividad. Y a eso os animo con este primer vídeo. Muchas gracias.